nosotros íbamos saliendo, íbamos viajando y mi hermana me dice que el obispo quería hablar con nosotros. Tengo un problema de identidad. Hoy día MP para mí es, yo soy del Colo y estoy con una camiseta de la U. Buenas, gracias por estar conectados nuevamente junto a nosotros. Soy Aarón Puga. Yo soy Lorena, pastores de la iglesia Casa del Padre, ubicada acá en La Florida, Santiago de Chile. Así que gracias por estar con nosotros y esperamos que este capítulo sea de bendición para su vida. Así que en nuestro podcast, nuestra historia, en las malas y en las peores. Eso, ¡Aplausos! Vamos. ¿Cómo estás? Bien. ¿Contenta? Contenta en este viaje que hemos tenido todos los capítulos anteriores de cómo nos conocimos, de cómo servimos en la iglesia y quedamos en una parte súper importante de cuando fuimos llamados al ministerio. Uy, sí, cuando ya salimos de nuestra iglesia como el Chavo del Ocho. Como el Chavo del Ocho, así, no saber Salimos. dónde ir. No saber dónde ir. ¿Tú te recuerdas de esa temporada? ¿Te acuerdas de qué estabas sintiendo? ¿Qué fue? Yo sentía mucha pena porque el no estar no pertenecer, ahí está la palabra, no pertenecer a ya una congregación, a una iglesia, es sentirte a la deriva y es igual un duelo porque estás perdiendo un lugar, perdiendo a amigos también de repente, relaciones se pierden. Cuando uno se cambia de iglesia también se pierden relaciones. Es como cuando uno se cambia de casas, Exacto. Se pierde la relación con los vecinos. Exacto, entonces porque ya no estás compartiendo el mismo lugar, los mismos intereses, los mismos grupos de afinidad, en fin. Entonces fue un duelo difícil, pero Dios nos tenía sorpresas. Entonces uno en el duelo no lo ve porque tiene mucha pena con este desapego, ¿cierto? Con las relaciones y todo. Entonces yo lo viví con mucha pena. ¿Cómo lo viviste tú? Con incertidumbre. Yo tenía mucha incertidumbre, así era como, yo nunca había salido a la iglesia, de mi iglesia donde acepté al Señor, Ya, era mi primera claro. salida. Yo tenía hartos amigos, ya porque en esa temporada de servicio no es que yo solo me aboqué a, no solo tenía esas amistades de la iglesia, sino que yo ya estaba haciendo hartas cosas. ¿Tenías redes? Tenía hartas redes, Sí. Yo me acuerdo que hasta habíamos hecho conciertos, trabajábamos con César en los conciertos. Traían a cantantes, Oye, sí, grupos musicales en esos que años. lo pasábamos bien haciendo conciertos, a Hilson, Marco Witt. Witt, Dante Gebel, hicimos John Maxwell, hoy hicimos Luis Palau en la Plaza Italia. No, hicimos Florian Romero, ¿cierto? La Sonora Malecón. No. Esa fue otra. Sí, lo único que nos faltó traer era Cristo y con eso lo hacíamos todo, pero no llegamos a acuerdo, Claro, no quiso darme fecha, Fue el único artista no confirmado. No me confirmó nunca, así que... Sí, dijo que venía, sí. Sí, dijo pero que no venía. Dijo cuándo, así que no. Voy a volver, dijo. Sí, dijo voy a volver. Voy a volver. Pero no, así que... Pero aún así siempre, con todas estas amistades, amistades con el Irra, con el David Chaparro, que teníamos toda esa actividad, teníamos también a varios amigos de varias iglesias. Sí. Pero nosotros teníamos nuestra casa, nosotros teníamos nuestra iglesia, realmente estábamos saliendo. Y además con una palabra de atrás que era como... eso es lo que me traía más incertidumbre. Porque era una palabra de atrás cuando Dios iba a llamar al ministerio y es como... Yo no veía ministerio porque ahora ni siquiera tenía una iglesia y una cobertura, ni siquiera tenía un pastor. Entonces yo decía, Claro. No tengo ni un pastor, no tengo iglesia, no tengo nada. Y Dios me está diciendo que voy a ser llamado a un ministerio, no me cuadra nada. Así que fue una incertidumbre. Po. Mira, tú con certidumbre y yo con nostalgia y pena, porque me volví a acordar de que nuevamente Dios me saca con dolor de un lugar para otro y volver a vivir el mismo dolor de la pérdida, del desapego, pero no con la incertidumbre que tú tenías. Yo creo que tenías tú más esa carga porque eres el cabeza del hogar, entonces igual no tan solo era yo nosotros, nuestros hijos. El tema era incertidumbre porque en definitiva yo sabía que en algún momento nos teníamos que congregar en algún lugar. Yo me acuerdo que fuimos a varias iglesias antes de
Sí. Fuimos a ver iglesias bien incógnitas. No quisimos ir a la iglesia de los amigos. Yo te decía, no vamos a la iglesia de ninguno amigos porque Iban a ver. a ver, Ellos no y sabían. ellos no sabían, pues No, ninguno no sabía sabían. que nosotros no habíamos salido de nuestra iglesia, entonces era eso. Y me acuerdo que teníamos un viaje con los niños, Sí. nos íbamos a Orlando. Dijimos, ya que no podemos ir a la iglesia, nos vamos a Orlando. Oh, mira ¿Cierto? que somos buenos. Y somos buenos. Y nos fuimos a un viaje A pasar las Orlando. penas, Orlando. ¿Ah? Nos fuimos a pasar las penas. Yo anteriormente las pasaba en la cantina. Ahora en Cristo la paso en Orlando. Mira. Entonces, ¿por qué te digo eso? Porque nosotros íbamos saliendo, íbamos viajando y mi hermana me dice que el obispo quería hablar con nosotros. Claro. El obispo López quería hablar con nosotros. Y en esa invitación a conversar, yo le dije a mi hermana, ¿sabes qué? Ya yo a la vuelta lo ve, pero yo pensé que el obispo quería invitarme a ir a congregarse a su iglesia. Claro, que Esa pudiésemos ir ¿cierto? a servir allá. Que fuéramos a servir allá. Y nos fuimos a viaje, volvimos. Mi hermana me decía, oye, el obispo me volvió a decir que quería juntarse contigo, y yo no me quería juntar con él. Sí, fue una negativa. Yo creo que uno cuando sabe que algo está pasando, pero está negado a aceptar que Dios te está llamando. Así, Pero me acuerdo que tú fuiste la que me dijiste. en ese tiempo, no sé si se acuerdan los más antiguos, que no había WhatsApp. Entonces uno usaba el mensaje de texto. Que tenía encima cuando tú pagáis un plan, tenía ciertos caracteres, cantidad de palabras, no podías hacer un mensaje largo. Y yo te mandé un mensaje cuando tú estabas en la oficina, porque tú estabas negado totalmente a tener esta reunión con el obispo Roberto López. Y yo te escribo y te digo, Aarón, ya es tiempo que tú hables con él, déjate de andar dando vueltas y tómate el café y anda a esa reunión que te está citando. Así es. Y te impulsé a que fueras. Así es. Y me acuerdo que en esa reunión él me dice que él veía un llamado en nosotros. Sí. Y yo dije, bah. Me dice que había un llamado en nosotros y que por qué no, que a él le gustaría llamarnos al ministerio. Sí. Llamar Y al en ministerio. esa reunión fuiste solo, ¿no? Sí, Fuiste no fui. conmigo. No, fui yo solo. Sí, fuiste Y me solo. acuerdo que él nos dice, y yo pensando inmediatamente, dije, a ver, llamado al ministerio, ¿cuál sería mi iglesia? La Lore, la Cata y el Max. Y esa sería mi iglesia y el Max tenía chiquitito. 4 años. 4 años. Ya estaba hasta que arde la reunión. Y a los meses yo me entero que estaba embarazada en Santiago. Y al tiro, ¿viste? De Orlando, Entonces- algo queda en Orlando, en la montaña rusa, tengan cuidado con la montaña rusa. Sí. ¿Cierto? Y ahí fue cuando él nos llamó y nos dice, mira, tiene un llamado, y él tiene esa mirada, él puso como esa mirada, dice, esta es la iglesia que yo veo en ustedes. Y esta en la es localidad. en la- Él dijo, váyanse en la Florida, en la comuna de la Florida. No había ninguna iglesia en la comuna de la Florida dentro de la corporación donde nosotros... O sea, habían Porque- unas, pero estaban más... Claro, porque estaban- me acuerdo que sí, claro. habían algunas ahí dando vueltas, pero no donde nosotros nos queríamos... Donde nosotros donde nos nos estaba íbamos. llamando a instalar. Claro. Y fue una... Yo en ese momento le dije que sí. Le dije, mire, voy a orarlo, voy a pedirle al Señor y todo. Y de repente en una semana se vuelve todo una locura. Porque Sí. algunas personas que, no sé por qué motivo, nos contó... Es que en esa temporada que nos fuimos de la iglesia nadie nos llamó. No, nadie nos llamó. Nadie nos llamó, de todos los que nosotros conocíamos de la iglesia, nadie nos llamó. Estábamos como en un desierto así donde nadie preguntó por nosotros. Pensamos que todo lo que habíamos sembrado, nadie nos tomó en cuenta. Dijimos, chuta, sembramos la gente, nadie nos ni se para preguntar cómo estábamos, nada. Nada. Y pasa eso y empiezo a recibir llamados. Sí. ¿En qué están? ¿Cómo qué están haciendo? ¿Dónde se están congregando? ¿Dónde se están ¿Qué congregando? iglesia van? ¿A dónde van? Y yo, no. Y a alguien le dije, mira, a alguien que tenía más cercano, le dije, mira, esto está pasando. Y hay otro que le dije, esto está pasando. Y ellos, toda Claro. esa familia dijeron, nosotros nos vamos con ustedes. Pero nosotros no le dijimos, vénganse con nosotros. No, de hecho, sino que le informamos, O sea, me esta es recuerdo la yo. Le propuesta- contamos. Sí, fue como esta fue la propuesta y la estamos orando. Y la otra semana ya querían venir a tener la reunión. Porque yo creo que ellos fueron los que nos impulsaron más. Esos 8 nos impulsaron a... Decir, ya, hagámoslo, vamos. Vámonos, y claro, para ellos es re fácil, pues, ¿no es cierto? Claro, los quiero echar y ahora por culpa de ellos. Y uno siempre se acuerda de sus inicios, que cuando partió Casa del Padre, para los que no saben nuestra historia y por eso hoy se la estamos contando, partió en el living de nuestra casa, Sí. así como esto, en un living,
a las 11 de la mañana. Sí. Y era votar totalmente nuestra cultura de tener reunión en las tardes. Y tú siempre dijiste, nosotros vamos a tener reunión en las mañanas a las 11 de la mañana. Y partimos un domingo a las 11 de la mañana. Sí, pero el problema es que partíamos a las 11 de la mañana y se iban a las 7 de la tarde. Se quedaban a almorzar y a tomar once. A tomar once. Sí. Las reuniones para largas. Pues. Sí. No. Y estuvimos 3 domingos consecutivos. Sí, porque yo al segundo domingo caché, dije... Voy a quedar en bancarrota. Voy a quedar en bancarrota porque comen como... ¿ah? Creen que era pesca milagrosa, no sé, la multiplicación de los panes y los peces, porque comían y comían. Y ahí salimos a buscar un lugar que encontramos en Vicuña Maquena. Justo en Vicuña Maquena, nuestra primera iglesia, que fue un taller de muebles. Un taller de muebles. ¿Se acuerdan que yo la miré y yo dije, aquí está la iglesia? Y ustedes me miraban con cara de... ¿Qué iglesia? ¿Qué era un taller lleno de polvo, era un lugar, era un taller entonces. Sí, taller. Y el taller tenía el baño en la mitad del taller. Sí, ¿cierto? Ahí en la mitad del espacio. La mitad del taller, así, ¿qué vamos a hacer? Corramos el baño para el lado. Sí, yo llegué, lo primero que llegué es corriendo el baño, porque era raro, sí. ¿Cierto? Mi suegra, tu mamá, hizo el cortinaje. Hizo el cortinaje, claro. Que pusimos cortina azul para poder tapar los muros y las cosas que habían, porque no estaban en condiciones. Y me recuerdo yo que mi suegra hizo el cortinaje azul por todo, para que se viera bonito el lugar. Claro, y ahí partimos con Casa del Padre en Vicuña Maquena. ¿Qué sentiste tú en ese tiempo cuando estábamos, por ejemplo, cuando partimos desde la casa a cambiarnos un lugar? Porque ya era un desafío arrendar un lugar físico cuando éramos, ¿cuántos? No, 12. yo dije, porque nosotros éramos 8 y arrendamos el lugar que habían como 150 personas, entonces yo siempre quise arrendar estos monos inflables que se inflan así. Sí, siempre decía. Y yo le decía, mira, compremos estos monos inflables, entonces alguien aprieta el botón, que se inflen y cuando llega, levante su mano al cielo, que aparezcan así, después va. Siempre decía lo mismo, aprieten el botón. Porque éramos 8. Yo sentía, bueno, la verdad es que yo estaba tan enfocado en lo que íbamos a hacer, porque decíamos, si nos vamos aquí, nos vamos con todo. Siempre ha sido así, o sea, si nos vamos a meter con todo. Sí. Y le di nomás, o sea, no me di ni... Yo creo que al no darme ni la chance de poder pensar en lo que estaba haciendo, me permitió avanzar, avanzar. Creo que nos enfocamos, ¿cierto? Nos enfocamos siempre, porque después que teníamos listo, arrendado el lugar y todo, yo me acuerdo que les comenté a mis amigos, le comenté a David, le comenté a César, le comenté que estábamos en la iglesia, que estábamos levantando y me acuerdo que me retaron, me acuerdo que César me retó, me decía, oye, pero ¿por qué no me avisaste? Te hemos ayudado en algo, ¿qué necesitáis? Y nosotros ya teníamos la silla, ya teníamos todo. Y me decía, pero ¿te ayudamos en algo? No, ya estábamos avanzando. Tráeme gente. Trae gente. Hay muchos asientos. Hay muchos asientos. Fue profético, ¿no? Y trajo gente a los años después. Claro. Igual cumplió César, sí, igual cumplió. Sí, pero fue un tremendo desafío. A mí me pasó que, si bien es cierto, después de todo la pena que uno traía, como cuando Dios nos entrega esto, qué importante es enfocarse, qué importante es disfrutar de la hora, el disfrutar de lo que hoy tienes, no de lo que perdiste, no quedar pegado en el pasado, porque si no el pasado no te deja avanzar. Sí. Te sirve para crecer, las experiencias tristes te sirven para avanzar en un aprendizaje. Ahora entendemos con los años tantas cosas que nos pasaron, era porque Dios estaba preparando, formando nuestro carácter, que es muy importante, la formación de nuestro carácter, poder ver nuestro liderazgo, cómo nos guiaba el Señor. Entonces yo creo que la mayor que yo pudiera sacar en limpio hoy fue mirar lo que Dios nos estaba entregando en ese minuto y no quedarnos pegados en lo que habíamos perdido, en lo que habíamos dejado atrás. Claro, porque nosotros estábamos acostumbrados a una reunión con una iglesia de hartas personas. Y donde nuestra responsabilidad no era nada. Y no era ahí, solo servir. Así es. Yo me acuerdo de esos inicios que yo, a los 8 que estábamos ahí, yo le hice una promesa. Y espero que hasta el día de hoy lo haya esté cumpliendo. Yo le dije, yo no sé si vamos a ser los más grandes, yo no sé si vamos a ser más que los que somos, yo no sé dónde Dios nos va a llevar. Lo único que sí les puedo prometer
es que voy a dar todo mi esfuerzo para que cada domingo poder tener una palabra fresca delante del Señor. Así es. Para sus vidas. Y Esa fue. No sé si la cumplió, pero... No, yo creo que sí, la Pero ha ese es mi cumplido. esfuerzo. Y sabes que esa promesa llevamos, ¿cuánto ya? Más de 10 años de ministerio. Yo cada vez que preparo un mensaje me recuerdo esa promesa. Me recuerdo que tiene que ser como algo fresco de parte del Señor. Y es por eso que muchas veces... Y te has preocupado mucho de eso. Sí, es por eso que cada vez me tengo que restar de ciertas cosas. Porque sé que tengo de invitaciones. De invitaciones, de salidas, de cosas, pero sabiendo que tengo una promesa y esa promesa la quiero cumplir hasta el día que el Señor me permita estar arriba de un púlpito, es poder dar una palabra fresca delante de Él. Pero siempre los desafíos traen desazones. No fue tan fácil tampoco. Ojalá hubiese sido tan fácil, porque no era fácil para mí. Yo sentí en ese minuto de que yo traía una estructura, como hemos venido contando en los capítulos anteriores, con una así muy grande estructura de muchas cosas. Entonces cuando yo sigo con la música, porque ahora yo estaba a cargo de la música, obviamente en Casa del Padre, en mi iglesia, que hasta el día de hoy ahí sigo trabajando, pero recuerda que yo partí cantando temas de himnario. Es que nosotros, bueno, somos llamados Casa del Padre y Casa del Padre parte bajo la cobertura de la Iglesia Metodista Pentecostal, porque ahí el obispo López nos llama, nos ungen ahí. Y estuvimos 5 años, y 6 años. Entonces nosotros teníamos una estructura y haciendo la iglesia que nosotros teníamos en nuestra mente y que conocíamos, pues que era esta estructura de un coro. ¿Te acuerdas la primera nombramiento de cargo? Éramos 8 y yo hago los 8 tenían un cargo. Sí. Me acuerdo, ¿En serio? como todos teníamos un cargo y en nuestra iglesia había un pastor, había un líder de jóvenes. Teníamos que tener líder de jóvenes, entonces teníamos un líder de jóvenes. Pero no teníamos jóvenes. El pastor Mauri era el líder de jóvenes, no había jóvenes. Pero era el líder de jóvenes y yo me acuerdo que hasta un ayudante de pastor nombré. Y pastor, ¿y qué hago con un ayudante de pastor? No sé, tú tenés que llevar el maletín. Porque el ayudante de pastor llevaba el maletín, pues dice, pero usted no usa maletín. Ah, ya voy a tener que usar, decía yo, porque como que no sabía... O sea, nombramos la estructura que teníamos en la cabeza era fuerte porque tú en el coro cantando de himnario, carpeta y todo, y no pasaba nada. No pasaba nada. Entonces llegaba la mitad llegaba el tiempo de adoración y ahí me ponía a cantar en la adoración y fluía todo. Entonces era mi gusto personal con lo que la asignación que Dios nos había dado para nuestra iglesia. Era fuerte porque yo quería luchar, quise luchar con eso de poner mi estructura de la mandolina. Y tuvimos mandolina, en ese tiempo tocaba la Yasmín, mandolina. Tuvimos mandolina, cantábamos temas de himnario, pero no pasaba nada, cri, 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 cri. Y luchar con eso, decir, ¿cómo si allá éramos un exitazo? Y aquí no pasa nada. Claro. Era fuerte encontrarse con esto, Señor, ¿qué quiere entonces? Si esto es lo que yo conozco, esto es lo que yo he seguido por años, era difícil adaptación, el poder adoptar lo que Dios te estaba entregando y no lo que tú venías formada de pequeña. Yo siento que esa es porque, en definitiva, porque ni nosotros teníamos claro cuál era bien nuestra identidad. Eso era el tema. Porque nosotros veíamos esto, fueron una temporada donde Casa del Padre primero no nace como Casa del Padre, nace como Casa del Rey. Casa del Rey. ¿Cierto? Y en la primera reunión yo anuncio que nos llamamos Casa del Rey, todo bien, Casa del Rey. Oye, Rey. entre paréntesis, hay registros que tú con vestón, sí, predicando. Pero yo me ponía vestón, pero no me ponía corbata. No, sin corbata. Sin corbata. Pero, ese era y pantalón de tela, sí, pantalón de tela. Era mi manera de ir contra el sistema que yo venía, era sin corbata. Sí. Porque siempre fue con corbata, pero yo me subía sin corbata. Sí. ¿Cierto? Es que era otro modelo. A mí siempre me gustaron los vestidos y las faldas, hasta el día de hoy me gustan, pero yo lo usaba así como, porque también, más allá del gusto, era porque Estaba ahí seteada con eso. Seteada con eso, o sea, no había posibilidad alguna que yo pudiera ponerme un pantalón para la iglesia. O sea, yo tengo tantas historias con los pantalones en la iglesia que jamás pensé que yo lo iba a hacer. O sea, un día me recuerdo, y para cerrar este paréntesis, un día me recuerdo que no tenía que ponerme para... No es que no tenía que ponerme, sino que tenía. No tiene que poner. Nunca he tenido que ponerte, nunca.
Sí Todos los tenía. domingos la tiene que ponerse. Sí tenía, pero tenía vestimenta muy de iglesia y íbamos a salir los dos y no tenía, no. Porque siempre pensé, yo tenía 2 closets, o sea, pensar que tenía que tener una ropa para la iglesia y una ropa para salir, era un tema en mi cabeza, una locura. Pero era parte de esta adaptación de buscar identidad, de poder decir, Sí, porque yo sabía, ¿qué modelo voy a mira, seguir? yo sabía que Casa del Padre no podía ser el mismo modelo de la IMP porque no era lo que Dios había puesto en mi corazón. No era lo que yo sentía. Y nosotros teníamos nuestra No, nosotros diferencia. teníamos. ¿Te acuerdas la primera No vez todo que lo que brilla es oro, ¿Te como dicen acuerdas por ahí? cuando la primera vez que puse unas luces, cuando dije que iba a poner luces, Sí, me hiciste el medio show? sí. No, el medio show. No, ahora también hace show por él, pero Pero no por las luces. no por las luces. Es porque no me llevan de viaje. Y logré poner 3 foquitos, eran Sí. 3 foquitos así en el piso. Con 3 en unos cada lila, lado. violetas. No, porque eran 3 ¿no? que yo con un botoncito lo ponía azul, violeta, y los cambiaba de color, pues. Entonces yo puse esos 3 y cuando los puse se veía tan lindo, pero tú me dijiste, pero ¿cómo luces? Y yo te dije, pero si el Señor, el Padre, las luces. El Padre de la luz. Nosotros somos la luz del mundo. Nosotros somos la luz del No, mundo. si para eso se puso. Y yo bien siempre recuerdo que me dijiste, bíblico. ¿y qué viene después? ¿Humo? Gracias por la idea, gracias por la idea. ¡Qué buena idea! Qué buena idea, Qué eso buena- le falta. eso me falta, me dijo. Eso ¿Y le qué falta. te crees que esto es una discoteca? Ay, no. Claro, porque yo se entendía, hoy yo con los años me has entendido, porque en Sí. ese tiempo no entendías. Yo tampoco entendía cómo Dios le daba otra visión distinta al Aarón. Si a mí me criaron de una forma muy diferente, o sea, no. Y a todos aquellos que alguna vez nos criticaron por las luces, después al ratito andaban con unos foquitos. No, claro, estábamos nosotros en una iglesia y además hacíamos estas cosas y nos empezaban a criticar, me acuerdo que, Claro, que nos pero tú- daban palas de arriba. Pero tú de antes ya tenías una visión muy distinta a la mía. Entonces, poder juntar 2 polos, así, estaba muy polarizado. Yo me acuerdo que lo único que te Era muy decía yo, difícil. mi amor, por sus frutos los conoceréis. Sí. Veamos los Sí. frutos, veamos los frutos. Si no resulta, te Lo prometo que lo cambiamos. Sí, siempre me dijiste Y eso. yo le decía a todos los hermanos cuando llegaban, los abrazaba, hermano, bienvenido, dígale que están bonitas las luces. Dígale que están bonitas las luces. Esa parte no te la conocía, entonces No. cuando estén al lado de la pastora digan que están bonitas las luces. Y todos decían, que tan lindas las luces. No sabían lo que había detrás, entonces yo llegaba a la casa y les decía, ¿viste que a todos les gustó? ¿Cierto? Y teníamos todo un... Y ahí Pero buscamos la... Yo me acuerdo que... Una fue un confrontación tema, para mí. pero también fue también fue una temporada para mí porque yo tenía la carga de ser la cabeza de la iglesia, Claro. de poner esto, pero no solo luchaba contigo, sino que luchaba también con varios que venían seteados de una manera y yo hice hecho los cambios de la noche a la mañana. ¿Te acuerdas? Yo me acuerdo que un día dijiste, Sí. pucha, no tengo este vestido, ya me lo puse, y esto no, esto yo te dije, oye, ¿y por qué no te pones pantalones? Fue por un año nuevo. Y tú me dices, no, porque tú me dijiste, eso fue antes cuando tú ya. solo te Ah, saliste. Fue verdad, antes que tú verdad. me dijiste, no, porque cómo voy a llegar. Y después te pregunté, ¿y quién te va a decir algo? ¿Qué te puede decir? La pastora a lo mejor te va a retar, po. Tú soy la pastora, me dijiste. Sí, pues ¿quién te va a retar? La pastora, tú soy la pastora. Ah, dijiste, es verdad, po. Ah. Y fue como Y que fue la primera vez que yo me atreví a usar un pantalón para una reunión. fue una reunión. Sí, fue Sí, como... así es como cuando tú vienes con estructuras. Y yo tan ese día marcadas en tu inmediatamente mente. me puse short y fui con chala, y con el pantalón ancho y con la camiseta al colo. Ah, bien así, bien. Y Sí, buscando hasta en esos detalles tan que uno dice un pantalón, hoy lo vemos como un pantalón, pero en ese tiempo para mí era un tema y un gran tema, así como las luces, como el humo, como la forma de hacer reunión, de cómo nos vamos a cantar temas de carpeta o de coral, no, y Dios quería que hiciéramos una banda, no coro, tuve que desarmar el coro. Así es. Yo tuve que quitarle a todos los cargos. Le dije al pastor que hoy día es el pastor Mauri, le digo, Mauri, desde hoy en adelante dejas de ser el líder de jóvenes. Me miró con una cara de alivio porque no tenía ningún joven. Pues. Entonces dijo, estaría bueno porque ya no sé a quién llamar para los jóvenes. Sí, ¿cierto? verdad. Fue todo un tema, pero fue un tema de buscar una identidad. Sí. Porque nosotros sabíamos que estábamos bajo una cobertura, pero nos sentíamos con esa identidad
pero también sabíamos que... Pero respetábamos... No, siempre. Siempre bajo la cobertura que estábamos. Y entendíamos que si Dios nos llamó ahí, era algo el Señor quería. Por algo nos llamó ahí. Sí. Pero era una lucha constante de buscar la identidad. Además que íbamos a reuniones de pastores y llegábamos a la reunión de pastores, todos muy formales, de una vestimenta muy formal, todo. Y Aarón llegaba desarmado. Se ponía la corbata por aquí. ¡Ay, no! Era un tema era un tema esto de buscar identidad. Yo además lo hacía con su qué, porque como nos obligaban a poner corbata, Sí. yo me ponía una corbata Que no juntaba ni pegaba. yo sabía que no me juntaba, porque yo en mi trabajo andaba de traje en esos años y con corbata y todo, entonces sabía que le venía y que no. Sí. Pero para la reunión de pastores yo me ponía la corbata que no le viniera así, pero con nada. Y todos le decían que le gustaba. La gente los pastores pensaban que era una tendencia y la otra reunión de pastores llegaban ellos con unas corbatas medio raras. Pero yo creo que más que la forma, yo creo que el tema que nos pasaba en casa del Padre, o sea, mi tema no era la forma, porque yo la forma la tenía súper clara. Sí, tú siempre la tuviste clara. Súper Yo clara. siempre callando, pero Sí. luchando por dentro. ¿Será o no será? Si esto resulta, ya Señor. Porque siempre me decías, si esto da fruto, el fruto cuando es bueno permanece. Y mi problema no era la forma, sino que mi problema era la identidad de casa del Padre. Ese era mi problema. Y esa era mi lucha interna, porque a mí que fueran con pantalones, sin pantalones, que fueran con él, a mí No, me a ti te da daba, lo para mí mismo. me daba lo mismo, que fueran luces, no fueran luces, si tenía que ser luces prendidas, luces apagadas, a mí la verdad, si fueran canciones rápidas, no rápidas, la verdad es que para mí no era un tema. Para mí era el tema de identidad, cómo íbamos, cuál iba a ser la esencia, cuál era lo que marcaban, o sea, cuál era el llamado y la identidad que Dios tenía para casa del Padre. Y esa era mi gran lucha, porque claro, de repente nos íbamos de vacaciones para Miami, nos daban una vuelta donde Maldonado y yo Llegábamos todos Maldonados. Yo llegaba todo Maldonado. Po. O mandoneado. ¿Mandoneado o Maldonado? Siempre he sido Maldonado. Aclárelo. No. Ambos. No, ese siempre he sido Mandoneado. Yo lo reconozco y no tengo problema. El tema está en que yo llegábamos con... Sí. ¿Cierto? Y los dos nos pasábamos y Maldonado y esto, y yo de repente cuando preparaba un mensaje y con eso de que yo venía a Maldonado, pero yo escuchaba, pero habían cosas que a mí no me cuadraban, que a mí me sacaban del contexto, y no porque yo digo que el apóstol Maldonado no era, no, sino que era por mí, o sea, es como yo me pongo esta ropa, pero yo siento que no me queda bien esta ropa, siento que no soy yo. Claro, sí, ¿Cachai? sí te entiendo. O sea, no estoy diciendo entonces esto que la palabra que recibo allá me bendice, ¿ves? Pero yo cuando la quiero llevar a la iglesia como que no soy yo. Entonces después salíamos de Maldonado y no sé, de repente estábamos en la etapa de la paternidad. Entonces había un mover de paternidad, entonces nosotros nos metíamos como en la onda paternidad y ahora yo quería ser yo soy el padre de todos, pero de repente yo decía, estos no son mis hijos, ¿por qué? ¿Cierto? Y me van a pedir mesá. Entonces Claro, no, yo no quiero. No sé, fuimos un tiempo Maldonado, fuimos un tiempo adoración, y pura adoración, y Sí. pura adoración. Después empezamos, ¿no? Sí, Pasamos por todos los empezamos, estilos. ¿cierto? Y fue esa era mi gran lucha Tu gran de cómo lucha. yo Es que tú tenías esta tremenda responsabilidad de decir cuál es la visión de nuestra iglesia. Claro, me preguntaban cuál es la visión de la iglesia y yo decía, los ojos. ¿Cuál es la visión de la iglesia? Los ojos. ¿Cuál es la palabra? La boca. Claro. ¿Cierto? Porque era como... Y yo leía libros de iglesia crecimiento, de una iglesia sí, sana, sí. y todos decían, ¿cuál es la visión de la iglesia? Y yo decía, ¿cuál es la visión de la iglesia? Porque o sea... Porque yo podía abrazar, estábamos en IMP, pero no era la visión, o sea, y de hecho cuando llegó el momento de salir de Después IMP, de 5 años, después de 6 cinco años, años, cuando llega el momento de salir de ahí, fue porque ya era demasiado el cambio que había producido, ya no estaba el obispo López, se estaba produciendo un cambio de volver a la senda antigua, y dije, yo estoy vuelto loco buscando mi identidad y me quieren hacer volver a incluso más atrás, entonces yo llegué a un momento y dije, no hay... Y salimos súper bien de la IMP. Sí, salimos bien de la IMP. ¿Cierto? Yo me acuerdo que fui a hablar con el obispo que hoy descansa en el Señor y le decía al obispo Salfate, obispo, yo
tengo un problema de identidad. Hoy día IMP para mí es, yo soy del Colo y estoy con una camiseta de la U. Y eso para ti es... No corría. Eso no. Era porque al final a nosotros decíamos, vengan a la IMP que está en la Florida, y la gente llegaba con una Biblia grande a ver que pensando que era una iglesia con coro, y nosotros llegábamos a una iglesia que no era así, y no volvían más. Y además cuando nosotros decían, oye, ¿de qué iglesia pertenecen? La IMP. Y se pensaban este modelo de iglesia cuando éramos. Entonces al final era un colocolino con camiseta de la U. Y tenías que dar muchas explicaciones. Muchas explicaciones. No, que venga a nuestra iglesia, pero nosotros no somos esto, pero sí tenemos esto. Entonces era muy complicado el tema de buscar identidad. Es muy loco cómo Dios nos fue mostrando a medida del tiempo cuál era nuestra identidad realmente. Yo tengo dos cosas que nos pasan con eso. Nosotros salimos de la IMP, sabíamos que teníamos una cobertura, que teníamos que tener una cobertura. Yo tenía amistades con muchas iglesias ya, conocidos pastores influyentes en Chile, y yo con mi personalidad nunca iba a poder ir a hablar con ellos y decirle quiero una cobertura. Mi oración fue al Señor, Señor, tú pones en el corazón de quién tiene que ser nuestra cobertura. Yo nunca he tomado esas relaciones para tomar algo, o sea, siempre, Señor, tú diriges en esto. Exacto. Y esas fueron mis oraciones por un periodo de tiempo. Y estábamos en eso, antes que avance, estábamos en eso cuando Dios nos habló. ¿Te recuerdas? En un viaje cuando Dios nos habló. Sí, pero antes de salir del IMP nos dijo, tienen que salir de ahí. Tienen que salir de ahí porque no están buscando, necesitan su identidad. Su identidad. Claro. Y esa no es su Y eso identidad. ya nos impulsó, esto es. Pero no lo hicimos al tiro. No lo hicimos al tiro. No, esperamos el momento que correspondía. Siempre hemos creído que el Señor habla, pero no es que se tome en el momento, sino que el Señor nos habla y esperamos el tiempo perfecto de Él. Prepara nuestro corazón para lo que viene. Tal cual. Y entonces, cuando dijo eso, salimos. Y en eso, cuando estábamos buscando, me acuerdo que mi pastor Fernando Chaparro me dice, necesito conversar contigo, andate a la oficina. Y fuimos a conversar con él, y él fue el que me dijo, yo quiero darte la cobertura. Y para mí fue para ese día fue un antes y un después para el ministerio. Sí. ¿Cierto? Sí. Sí, no desmereciendo, obviamente, Dios por algo nos puso bajo la cobertura del obispo López en ese tiempo, pero fue un cierre de temporada. Nuestra primera temporada fue ahí, y nuestra segunda temporada realmente se vino, como decía uno de los mensajes que tú diste hace poco, el doble, mucho mejor, mucho más abundante, mucho más próspero. Fue un antes y un después. Sí, fue un tema. Y fue muy tangible, lo pudimos ver cómo en poco tiempo pudimos adquirir incluso cosas materiales que no lo habíamos hecho porque de años. Ahí nos cambiamos a la iglesia que estamos hoy día. Pudimos comprar el lugar donde estamos, ¿cierto? Nos instalamos salimos de Vicuña Maquena, dejamos de arrendar y nos compramos lo que era un gimnasio. Sí. Y ahí comenzamos a levantar, ahí ya no éramos para 150, eran como para 200 personas, 250 personas. Más o menos. Pero éramos como 30. Seguíamos siendo 30. Seguíamos necesitando los monos que levantaron los brazos, pero... ¿Cierto? Sí, no, cuando compramos el lugar también era un gimnasio, habían espejos. ¿Te acuerdas que habían espejos por todos lados? Habían 7 duchas, baños por doquier. Había hasta un sauna seco. Me lo sacó el sauna, lo hizo cocina. Lo hice cocina. No entendió nada. Sí, pues y ahí nosotros entramos en esa temporada. Pero aún así, buscando bien cómo era nuestro modelo. Sí. Y yo siempre me acuerdo que hubo una palabra, y ahí viene una segunda palabra que fue como que un quiebre en lo que venía con la visión de la iglesia. Porque me dicen... El pastor Fernando me dijo son 2 palabras que me marcan. Primero el pastor Fernando me dice, mira, en la feria hay varios que venden papas. Sí, me recuerdo. ¿Te acuerdas? Sí. Y todos venden papas. Y todos venden papas. Pero ¿cuál es la diferencia? Es que cada uno tiene su casero. Exacto. Es la forma de vender las papas. Cada uno elige. Cada uno elige su forma. ¿A qué puesto ir? ¿A qué puesto ir? Porque o todos... ¿a qué iglesia y para todos hay. Tal cual. ¿Cierto? Sí. Son las mismas papas, vienen todos, pero para todos, y cada uno tiene sus preferencias porque se lo atiende su casa. Y eso te saca un tremendo peso. Un peso de porque encima. ya no es que tengamos que
que hacer iglesia para este gusto, para este, Así sino es. que seguir la visión que Dios y la asignación que Dios nos da. Y me dan esa palabra y después me dicen otra cosa y me dicen, ¿sabes qué? Tú tenés que hacer la iglesia que a ti te guste. Ay, sí. Eso también me sacó un peso. ¿Cierto? Sí. Porque dijo, hay dos personas que nunca se van a ir de la iglesia. Tú y tu esposa. Sí. Y si tú haces una iglesia para la gente que le gusta la iglesia, y cuando se vayan te vayas a quedar con una cosa que no te gusta. Hace una iglesia para ti, Como les guste a como ustedes. te gusta a ustedes. Y ahí dije, esta es la Esta mía. es. Ahí llegó la máquina de humo. Llegó la máquina de humo. La pantalla LED. Ahí No, me ya saqué teníamos. el vestón y la camisa y me camisa. puse polera. Y ahí ya cambió. Ay, yo dejé las faldas. Bueno, todavía la uso. Pero logré ser como siempre quise haber sido en su tiempo. Poder estar con libertad. Y ahí al final dijimos, estos somos. Estos somos. No somos ni la paternidad, no somos ni... Y de ahí me acuerdo que hasta cambiamos el logo. Sí, verdad. Cambiamos el logo y porque éramos Casa del Padre, una iglesia, una familia. Una iglesia, una familia. Y desde ese momento dijimos, no somos, o sea, somos una Sí, familia. somos una familia. Pero es Casa del Padre, un lugar genial. Mm. Y de ahí que Y dijimos... también tiene el que logo, ser- como para muchos, nos llegaba a decir, qué entretenido esto de un lugar genial. Y quedó tan patente eso en la mente que toda nuestra reunión o todo lo que hacemos, queremos que la gente se sienta cómoda, que sea acogida, que sea un grato tiempo donde la gente realmente se sienta que está en un lugar pasándolo bien, entretenido, contento, adorando al Señor con todo el corazón, con libertad. Así es. Y cuando uno es libre, lo está pasando bien, pues, está haciendo realmente el lugar genial, en los delicados pastos que nosotros queremos que la iglesia sea, como dice la palabra del Señor, que son delicados pastos. Así es. Y ahí empezamos, y yo que empecé a... siempre, no puedo decir que eso cambia, me saca un peso de encima, pero empiezo a buscar, porque igual luché con algunas cosas interiores, también con estructuras que uno, por mucho que no las que quiera no tenerlas, igual están ahí, entonces No, estas cosas sí. podrá, así, Y no... sabes que en cuanto a la estructura, son cosas que de repente te aparecen con los años y te vuelven como fantasmas. A mí me ha pasado en lo personal, y yo lo hemos conversado muchas veces, que vienen estos fantasmas de antiguos, así como de la adolescencia, que de repente uno recuerda y uno dice, Señor, estaré haciendo lo correcto, pero algo pasa, algo te dice, o lees una palabra y te dice, y el Señor te recuerda, no, esto es lo que ustedes son, y ya. No te ¿Cierto? desenfoques. Y estamos, Enfócate en esto. y cuando sentimos esa libertad, Esa es la palabra. esa libertad de poder decir, esto es la iglesia que vamos a hacer, no soy sobrenatural, Eso, no soy sobrenatural, paternatural, no soy, creo, por supuesto, creemos en la Obviamente. manifestación del Espíritu Santo, creemos en la profecía, creemos en que Dios hace milagros, creemos en todo lo que el Espíritu Santo puede hacer, pero nosotros somos esto. Somos esto. ¿Cierto? Somos esto, somos Casa del Padre. Y en eso estábamos cuando se nos vino pandemia. ¿Cierto? Cuando Íbamos- creemos que íbamos estábamos... así, que como cuando avión. salimos, íbamos tan bien. También. Pandemia. Y además, en ese año 2020, 15 de marzo del 2020, lo tengo en mi memoria, domingo 15 de marzo, fue nuestra última reunión presencial en Casa del Padre. Me asusté, me estaba asustando. se Dije, ¿qué hice el asustaron. 15 de marzo yo? Ya estaba pensando. Como ¿qué toda mujer maneja muy bien las fechas, lo recuerdo perfecto. Ese domingo 15 de marzo del 2020 damos la parrilla de la iglesia del año, Casa del Padre. Se vienen 2 reuniones, 10 de la mañana, 12 del día. Se vienen actividades, eventos, dimos toda la parrilla. Había trabajado 2 meses para la parrilla el año completo. Y el lunes 16, todo para adentro. Y toda la parrilla se nos viene online. Iglesia Así que en eso pandemia. se lo contamos en el próximo capítulo, ¿les parece? Sí. Lo contamos y nos contamos la tercera parte de nuestro ministerio y cómo lo llevamos ahora a Casa del Padre ahora. Así que A Casa del Padre lo esperamos para nuestro próximo capítulo. No se lo pierda, que estén bien. Así que nos vemos en el Nos próximo vemos. capítulo. Gracias. Chao.